el 2019. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? El estado de patrimonio neto contiene el capital, el ajuste del capital, ya saben qué significa eso, aportes no capitalizables, capitalizados, perdón, son los aportes irrevocables, reservas y resultado no asignado. Total del patrimonio neto, 17.972.702 y 13.249.612. Perdón, detuve a ver el chat, pero veo que son todas las asistencias que están firmando ustedes. De todos modos, queda la clase grabada, así que se va a ver claro quiénes son los que están conectados, ¿sí? Por favor, los micrófonos, tengan en cuenta con los micrófonos, hay varios micrófonos abiertos. Por favor, los micrófonos, si no van a hacer preguntas, traten de cerrar los micrófonos, por favor. El estado del resultado, tenemos ventas de bienes y servicios, costo de venta, gastos de comercialización y de administración, resultados financieros y por tenencia, otros ingresos, impuesto a las ganancias y la ganancia del ejercicio de 4.723.089 y 3.912.884 para el ejercicio anterior. Información complementaria, el rubro inversiones transitorias se compone de la siguiente manera: plazo fijo y títulos y acciones, y tienen los importes relacionados con cada cuenta. Se pide que aplique los distintos niveles de análisis del método estructural en ambos ejercicios, aplique el método horizontal y saque conclusiones válidas sobre la causa de las variaciones, analice y saque conclusiones con relación a las políticas financieras adoptadas por la empresa. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Vamos, sí. ¿Sí alguien me habló? ¿Alguien me habló? Bueno, sigamos. Sí. Las clases, está todo grabado, ¿no? Y está en la plataforma. Las clases se van grabando y después se comparten, sí, en la plataforma, ¿sí? Después se van a compartir, sí, en la plataforma. Pero traten de prestar atención, porque no es lo mismo una clase grabada donde usted no puede preguntar que tener la clase sincrónica donde usted puede hacer cualquier consulta al docente a medida que no va entendiendo o cuando tiene algún tipo de inconveniente, ¿sí? Bueno, vamos a analizar el estado de situación patrimonial, arrancando primero por lo que es la estructura de inversión, ¿sí? Cuando nosotros hacemos este análisis estructural, siempre tratamos de llevar los valores a una relación porcentual para ver cuál es la composición que tiene esa estructura de inversión, ¿sí? Entonces, nuestra estructura de inversión está compuesta, ustedes ya saben, es igual a nuestro activo total. Por lo tanto, si nosotros tenemos un activo... Mi nombre es Silvina, me estoy comunicando desde Movistar. Silvina, por favor, estamos en clase. Bueno, no sé ya ni en qué estaba. No sé qué pasa hoy día con los micrófonos que están todos abiertos y escucho mucho ruido y no sé si son consultas o pasa lo que pasó recién. Traten de estar un poquito atentos con los micrófonos, por favor. No sigamos sumando irregularidades a lo que ya fue irregular de no poder contar con la sala por problemas técnicos, ¿sí? Bueno, Profe, sí. lo que pasa es que cuando usted entra A la sala entra con el micrófono desmuteado, claro, pero prendido, entonces no se dan cuenta. Claro, tienen que tener ahí la gimnasia de verlo. Sí, yo me doy cuenta y algunos voy muteando, pero cuando tengo la pantalla compartida solamente veo 5 o 6 personas, entonces no puedo mutearlos a todos juntos. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Entonces, si nuestro activo total es nuestra estructura de inversión y nosotros consideramos que nuestro activo total es un 100%, vamos a ver qué porcentaje le corresponde
al activo corriente y qué porcentaje le corresponde al activo no corriente. De esa manera vamos a ver cuánto de mi activo es líquido y cuánto de mi activo está inmovilizado, ¿sí? Cuánto de mi activo no va a ser convertido en dinero dentro de los próximos 12 meses posteriores al cierre de ejercicio. Entonces ya voy teniendo algunas conclusiones, ya voy tomando una primera medida, ¿sí? No es cuestión solamente de sacar números, porque acá es fácil, yo le doy esto a mi hijo de 5º grado y le enseño qué es lo que tiene que dividir, y seguramente va a sacar el mismo valor, va a sacar que el activo corriente es un 64% y el activo no corriente es un 36%. ¿Cómo hicimos esto? 19 millones dividido 30 da 64, 11 millones dividido 30 da un 36%. Lo importante ustedes acá en análisis, justamente de eso depende la materia, contabilidad 4 es análisis de estados contables, justamente en análisis nosotros tenemos que ver para qué nos sirven los datos, para qué estamos haciendo todo esto. ¿Para enredarnos en cálculo? No, sino para ir viendo ya cómo está compuesta esa estructura. Vamos a compararla con la estructura del año anterior. ¿Qué tenía la estructura del año anterior? 26 millones sobre 29, es decir, un 91%, y 2 millones sobre 29, es decir, casi un 10%, un 9%. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para ustedes esto? ¿Qué quiere decir eso que acabamos de ver? ¿Puede repetir, profe? Nosotros vimos que en el primer nivel de análisis tomamos el 100%, el total del activo, y vemos cuánto corresponde al activo corriente y cuánto al no corriente en un año y cuánto en el año anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusiones podemos llegar a ese nivel? Que en el año comparado tenemos menos liquidez que en el año X1, porque en el año Claro, base. Y tenemos exactamente. más inmovilización en el año comparado que en el año base. Y dependiendo del Bueno, tipo de empresa, vamos a ver si está, por ejemplo, en este caso, que es una empresa que produce vino, nos convendría tener más activos inmovilizados como maquinaria para la producción, digamos. bueno, fíjense entonces, eso que usted está planteando, vamos a ir saliéndonos un poco de lo que nos está pidiendo el práctico para meternos un poco en ese análisis, que es lo más interesante, ¿sí? Fíjense entonces ustedes que la empresa cambió una estructura de mayor liquidez a pasar a estar un poco más inmovilizada, ¿sí? Y bueno, para terminar de comprender esa situación o para terminar o avanzar un poco, no vamos a terminar nada, pero seguir avanzando con ese análisis, vamos a ver cómo está compuesto ese activo corriente dentro de esa participación, qué rubros tiene ese activo corriente y qué rubros tiene ese activo no corriente. Y lo vamos a comparar con el año anterior también. Entonces, veamos el primer año, activo corriente, el 2020, que es nuestro año actual, ¿sí? Fíjense, un 1% caja y bancos, un 3% las inversiones transitorias, un 6% los créditos, un 11% los otros créditos, 77% los bienes de cambio y un 2% los otros activos. Fíjense que tanto bienes de cambio como otros créditos son los rubros principales de este activo corriente. Pero ¿qué pasaba el año anterior? Tenía un 1% de caja y bancos, 24% de inversiones transitorias, 3% de otros créditos, 7%, perdón, 3% de créditos, 7% de otros créditos, 64% de bienes de cambio y un 2% de otros activos. Vamos a ver qué pasa con el activo no corriente. Créditos por venta, un 14%, otros créditos, 127%, bienes de cambio, un 81%, bienes de uso, un 4%, y otros activos, 0, algo por ciento, ¿sí? Menos del 1%. Y en el año anterior tenemos créditos, un 20%, otros créditos, un 9%. Acá. No, tengo clase. Se me adelantó la clase.
Profe, Sí, disculpe, ¿puede aumentar un poquito más la...? ¿la vista? Sí, Sí. no se ve bien. ¿Ahí lo ven bien? Sí, profe, muchas Sí, gracias. profe, Bueno, ahí se ve bien, se ve bien. perfecto. Incluso había un error acá que lo acabamos de modificar, ¿sí? Otros créditos, un 4%, bienes de cambio, un 81%, bienes de uso, un 4%, y otros activos, un 0, algo será. 0,15%, ¿sí? En el año anterior tenemos, vamos a achicar un poco acá, vamos a achicar un poco esto. En el año anterior tenemos créditos por venta, un 20%, otros créditos 9%, bienes de cambio 53%, bienes de uso un 18% y un 0,10% en otros activos. Me interesó el análisis que había hecho el compañero que habló hace rato de que estábamos menos inmovilizados y que si era una empresa productiva necesitábamos más bienes de uso, por ejemplo. Bueno, quiero que complete ese análisis habiendo avanzado ese segundo nivel. ¿Quién fue el compañero que habló Yo, respecto de... A profe. ver, ¿se anima a completarlo? Bueno, igual, viendo los números ahí, los porcentajes, los bienes de uso es lo que menor me representa, lo que vendría a ser el total del activo no corriente, digamos. Habría que fijarse o hacer hincapié en esa situación, porque tengo bienes de uso y servicio, el 4%. O sea, debería tener más inmovilización si es una empresa que produce en este caso vino, digamos. Claro. O sea, habría que poner más atención porque es pequeño lo que me representa en términos porcentuales los bienes de uso en relación a todo el activo no corriente, digamos. Sí, estoy de acuerdo. Y Pero ¿qué es también lo que... habría que fijarse los bienes de cambio, tengo muchos bienes de cambio, digamos. Si yo me dedico Bueno, a producir, ¿por qué tengo más bienes de cambio para vender, digamos? usted se refiere a esto, Sí, eso. ¿sí? Sí. Profe, Sí, a mí lo que más me llama la atención es más que nada los de los bienes de cambio, pero también lo de las inversiones. Hay que fijarse sí. que bajan mucho las inversiones transitorias y suben mucho los bienes de cambio que van a estar inmovilizados por más de 12 meses pasado el cierre del ejercicio, o sea, los bienes de cambio no corrientes. Lo que me da la sensación quizá es que podría ser, poniéndose a tiro una hipótesis, que quizá las rentas, digamos, de las inversiones temporarias no les rendían tanto y se veía que quizá el mercado al año siguiente iba a hacer que sus bienes de cambio sean muy valiosos, entonces lo que hizo en lugar de invertir su dinero que le sobraba en inversiones transitorias, hacer bienes de cambio, inmovilizarlos durante un año con un tema especulativo para hacer stock, digamos. ¿El resto? Muy bien el análisis. ¿El resto qué opina? Yo, profe, opino que como es una empresa de vinos, puede ser que no tenga muchos bienes de cambio el hecho en el que tenga guardado en la bodega y esté esperando para poder después venderlo, para Eh, añejarlo. es importante ese análisis porque hay que conocer, cuando ustedes van a hacer un análisis de estado contable, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Yo, por ejemplo, cuando voy a una empresa, ¿saben qué es lo primero que pido? Una visita guiada, aunque me contraten para cualquier otra cosa. Entonces, hay que conocer muy bien lo que dijo su compañero, cuál es el ciclo productivo. Entonces, el bien de cambio, yo lo produzco hoy. ¿Cuánto tiempo? Hoy cosecho la uva. ¿En cuánto tiempo tengo el vino embotellado y en una caja disponible para vender? ¿2 años, 3 años, 5 años? ¿Cuál es el tiempo de almacenado en vasija, etcétera? ¿Sí? Entonces, es importante que conozcamos ese ciclo para poder entender lo que nos están diciendo los números, porque por ahí, qué sé yo, su compañero mencionó con muy buen criterio de que a lo mejor no le resultaba rentable mantener esas inversiones transitorias, y como no les resultaba rentable mantener esas inversiones transitorias, lo que hizo fue ponerlo en la producción. ¿Sí?
A ver, ¿para qué son las inversiones transitorias? Vamos a un concepto contable. ¿Qué es lo que ponen ustedes en las inversiones transitorias? Colocaciones adicionales de sobrantes de fondo, como muy bien dijeron, para obtener una renta adicional por un periodo corto de tiempo. Por eso están como inversiones transitorias. Claro. Por ahí la empresa tenía una necesidad de comprar uva o de empezar o de producir, y mientras iba juntando ese dinero, lo iba colocando para no tener ningún tipo de pérdida por el paso del tiempo, sobre todo cuando estamos en un contexto inflacionario. Ustedes todas estas cuestiones que están viendo, también las tienen que relacionar con lo que es el contexto del país. Entonces, todos los análisis que hay que poner en contexto, ¿sí? Profe, Entonces, se cayeron las inversiones, fíjense, quedó solamente un 10% de las inversiones que tenía, y ese mismo incremento, aparentemente la empresa lo puso en los bienes de cambio. ¿Alguien me habló? no, ¿Alguien profe, me habló? está bien. Ya, ¿Sí? Entonces, fíjense que no hicimos nada y tenemos un caso donde solamente leímos un enunciado y un estado contable. No avanzamos absolutamente en nada de todo lo que nos están pidiendo. Pero si nosotros avanzamos en lo que nos están pidiendo, vamos a terminar calculando números sin saber para qué los estudios. Entonces, cuando le presentemos casos reales, vayan viendo y vayan aplicando sobre la realidad. Y cuando le presentemos casos de laboratorio, como es el presente ejercicio, también vayan viendo cómo pueden adaptar y qué es lo que pueden ir infiriendo, de manera que vayan perdiendo el miedo al contacto con los estados contables, vayan aprendiendo a leer los estados contables y sobre todo vayan aprendiendo a analizar los estados contables. De nada me sirve obtener estos números, porque son números exactos, donde yo los obtengo de una división, si no voy a saber interpretarlos y no los voy a saber analizar. ¿Está claro? Yo también estaba mirando de que, o sea, lo que yo pienso es que puede ser que si uno va a mirar la composición de las inversiones que da en la segunda hoja, dice que tenía plazos fijos y títulos y acciones. Me da a pensar de que retiró un plazo fijo que tenía, ya sea porque como de créditos. profe, Sí, esto le iba a decir, o sea, pasamos. del ejercicio 2019 al 2020 hay una disminución de la caja y banco y un aumento de crédito. Puede ser que está dando Claro. mucho a crédito, eso también yo le iba a decir. No se asusten con la disminución de caja y banco. A nadie le conviene tener dinero en efectivo en moneda nacional. El incremento de los créditos por venta, eso lo van a ver cuando veamos el análisis de la situación financiera de corto plazo. Si el incremento de los créditos por venta se produce por mayor venta, lo cual no me preocuparía, o se produce por un retraso de cobranza, lo cual sí me preocuparía. No corrientes. Habría que ver también a qué se debe ese crecimiento, porque para mí es un crecimiento grande, digamos. Pero en relación porcentual y en participación, fíjense que es un 0,10% y un 0,15%, no son datos, no son cifras significativas, y sí lo podrían haber hecho teniendo en Con un cuenta, tercer grado de análisis. sí, o teniendo en cuenta la variación del activo no corriente. ¿Sí? Fíjense que fue justamente la mención que hizo el primer compañero que habló, no sé cuál de los dos personas fue, creo que fue Samuel, ¿puede ser? O Ricardo, no me acuerdo cuál de los dos. Yo, profe, yo. Sí, el que mencionó el tema de que teníamos un activo corriente, perdón, teníamos un activo más inmovilizado, vamos a ver que no es grande la variación, ¿sí? La variación que se produjo es de un 4%. ¿Sí? No es grande la variación en el activo total, pero sí varió mucho en el activo no corriente. El activo es igual a 100. Vamos a ver cuánto representa de ese activo el pasivo corriente, cuánto el no corriente, cuánto sería el pasivo total y cuánto el patrimonio neto. Eso en un primer nivel de análisis. ¿Estamos? Entonces, vemos que el pasivo corriente representa un 20% en este ejercicio 2020,
un 53% representaba en el 2019. El no corriente, un 21% contra un 2%. Y el pasivo total pasó de un 59%. Quiere decir que hubo un incremento en la participación de los fondos propios, del capital propio, ¿sí? Si pasamos, o si vamos al segundo nivel de análisis, dentro de lo que es el segundo nivel de análisis, si nosotros consideramos tanto el pasivo total como el patrimonio neto, como el 100%, vemos que en el ejercicio actual está equilibrado 50 y 50 el pasivo corriente del pasivo no corriente, y en el ejercicio anterior tenía un 97% y un 3%. ¿Sí? Después vamos a ver en cuanto al monto y vamos a ver la suficiencia del capital corriente, y ya será otro tema de análisis. Pero aparece como que si no hubo grandes variaciones, que lo vamos a ver en el análisis horizontal, si no hubo una gran variación en el monto, aparece como que tengo un pasivo total un poco más equilibrado. He podido conseguir fondos de largo plazo que me permitan tener una estructura que no sea exigible tan rápidamente. Es decir, para no tener problemas, sobre todo si yo tengo un producto que comercializo, que lleva su tiempo de producción para estar listo para vender, como decíamos que el vino, que tengo que cosechar la uva, que la tengo que procesar, que la tengo que generar, digamos, las distintas mezclas, que lo tengo que poner a estacionar. Entonces, en ese caso, vamos a ver, o estamos viendo, de que la empresa tiene una financiación un poco más equilibrada, ¿sí? Es decir, está teniendo o obtuvo pasivos de largo plazo, que generalmente los pasivos de largo plazo son un poco menos costosos que los otros. Esto vamos tirando datos y vamos adelantando a lo que van a ver después cuando analicemos la situación económica, ¿sí? Pero ya vamos viendo algunos puntos, ¿sí? Entonces, que se haya cambiado esa composición, que sea más baja la participación del pasivo corriente, también es un dato bueno para la empresa a los efectos de, sobre todo, esta actividad que está desarrollando. Vamos a ver el tercer nivel de análisis, o como tercer nivel de análisis, lo que ustedes habían mencionado, lo que había mencionado una de sus compañeras y algunos de sus compañeros, dijo el tercer nivel de análisis para los rubros. En este caso tomamos como base, como ejemplo, el rubro de inversiones transitorias. Vemos que tenía una composición de 55 y 45%, cambió una composición de un 37 y un 63%, pero lo más importante acá sería el análisis horizontal, es decir, la caída que se produjo más que el cambio en sí, porque hacer inversión transitoria en este caso son justamente para retirarlo en el momento en que la empresa le haga falta algún fondo para hacer frente a algún tipo de actividad. Si vamos a la parte gráfica, nosotros en la parte gráfica tenemos ahí nuestra estructura de inversión y nuestra estructura de financiación. Fíjense cómo está la estructura de inversión en el primer ejercicio, donde la mayor participación era del activo corriente, ¿sí? En el año 2019, y pasó a una estructura un poco más equilibrada, con mayor participación de lo que ustedes habían mencionado, que son los bienes de cambio, y con una menor participación respecto a lo que son las inversiones transitorias. Si vemos este mismo nivel de análisis gráficamente en la estructura de financiación, vamos a ver que tenemos esa estructura de patrimonio neto que se ha incrementado en casi 14% o 14 puntos, digamos,
pasó del 45 al 59, y entonces la empresa que antes tenía mayor participación de capitales de tercero, pasó a tener mayor participación de capitales propios, que eso seguramente ya verán o habrán visto con la contadora Alejandra, qué significa y cuál es el significado. Sí, dígame. Profe, eso tiene que ver con las políticas financieras sanas, ¿que no? Exactamente, con las Que políticas alguna de las financieras. políticas era la fuente de financiación tiene que ser 50-50 o que el patrimonio neto sea mayor al pasivo, que no. Al pasivo, exactamente. Sí. También. Para no perder el control de la empresa y que no tenga control en cuanto a la participación de capitales de terceros, ¿sí? Dentro del activo corriente, si hacemos un gráfico, vemos que un 77% y un 64% en el año anterior se corresponde a los bienes de cambio. Fíjense, el año anterior los bienes de cambio representan casi la mayor parte y mucho más en este ejercicio actual en cuanto a la participación de bienes de cambio. Y estaba repartida los bienes de cambio con lo que son las inversiones transitorias. Fíjese, esta porción naranja corresponde a, quería extraerlo, fíjense, esa porción naranja es la parte correspondiente a las inversiones transitorias, y en el nuevo año las inversiones transitorias pasan a ser porcentaje menor, ¿sí? Fíjense la variación de la parte naranja en este ejercicio anterior con respecto a este ejercicio actual. Lo mismo con la parte celeste relacionado con lo que son los bienes de cambio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la empresa no solamente incrementó los bienes de cambio en el no corriente, sino que también hubo un incremento en la participación del no corriente, pero hubo un incremento debido a la baja en el importe, ¿sí? Pero si ustedes ven las cifras, incluso hubo una disminución y está en todo caso equilibrado, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Entonces, tenemos el primer nivel de análisis de la estructura de inversión, donde vemos cuánto es corriente y cuánto es no corriente. Un segundo nivel de análisis, analizamos rubro por rubro qué participación tienen en el corriente y en el no corriente. Y en un tercer nivel de análisis de la estructura de inversión, vemos los análisis puntuales de los rubros que a nosotros nos interesan. Lo mismo con la estructura de financiación. En un primer nivel de análisis vemos cuánto es capital propio, cuánto es capitales de terceros. En un segundo nivel de análisis vemos de esos capitales de terceros cuánto es corriente, cuánto es no corriente, y dentro de los capitales propios cuánto es cada uno de los ítems o de los rubros que conforman el patrimonio neto. Es decir, cuánto tengo de capital y de aportes, es decir, los aportes de los societarios, o de los propietarios, perdón, cuánto tengo de resultados acumulados, y dentro de esos resultados acumulados, cuánto corresponde a reservas y cuánto a resultados no asignados. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno, en un tercer nivel de análisis, vamos a ver dentro de lo que es vamos a ver dentro de lo que es el pasivo, cuánto corresponde a cada rubro. Es decir, del total del pasivo, vamos a ver cuánto corresponde a cada uno de los distintos rubros, sin identificar o sin pensar si esos rubros son corrientes o no corrientes, ¿sí? Los juntamos todos. Entonces, ¿para qué vemos esto? Porque cada tipo de pasivo tiene un nivel de exigibilidad totalmente diferente. Entonces vamos a ver cómo está expuesta esta empresa y de qué manera tiene compuesta su financiación con capitales de terceros, ¿sí? Entonces vamos a ver dentro del pasivo. El año 2020. Dentro del año 2020
tenemos que las deudas comerciales totales representan un 14%. Que las deudas sociales representan un 0,28%. Las deudas financieras, un 82,86%. Los anticipos de clientes, 2,56%. Fiscales, 0,01%. Otras deudas, 0,04%. Contingente 0,08%, un total del 100% de las deudas. ¿Qué quiere decir? Que tengo casi el 99,92% del total del pasivo compuesto por deudas ciertas y un 0,08% de deudas contingentes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las ciertas y las contingentes? Que unas ya tienen la obligación y la exigibilidad, y las contingentes, su exigibilidad es altamente probable, ¿sí? Depende de una probabilidad, ¿sí? Entonces, tengo deudas ciertas por un 99% y deudas contingentes por un 0,08%. En el ejercicio anterior, en el 2019, tenemos un 22,28% correspondiente a deudas comerciales, un 0,27% correspondiente a deudas sociales, 61,18% correspondiente a deudas financieras, fíjense ahí, anticipo de clientes 13,58%, 0,05% de deudas fiscales, 0,81% de otras deudas, un total de deudas ciertas de 98,18% y un total de deudas contingentes de 1,82%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Fíjense cómo cambió la composición interna del pasivo de manera tal de que los rubros más importantes anteriormente, el año anterior, eran las deudas financieras, las deudas comerciales y los anticipos de clientes, es decir, las ventas anticipadas o la prefinanciación que me dan esos clientes. Pasó a un pasivo que tiene como principal rubro las deudas financieras, luego las deudas comerciales, con una baja notable respecto del año anterior, y también con una baja, sigue siendo la tercera en importancia, los anticipos a clientes. ¿Sí? ¿Qué pueden observar ustedes de eso? Profe, Sí. ahí podríamos tener en cuenta, aunque no lo diga el enunciado, o sea, la confianza que da la empresa con respecto a los proveedores, porque por lo que yo puedo observar, o sea, si bien las deudas financieras en ambos periodos son, dentro de todo, representan el mayor porcentaje dentro de los pasivos, y las deudas comerciales van disminuyendo, por ahí la empresa se está endeudando para adquirir, comprar mercadería o materia prima en este caso, porque no tiene una buena referencia con respecto al pago. O sea, capaz que está pidiendo mucho a proveedores a crédito y los proveedores por ahí no tienen una buena referencia, entonces se endeuda con el banco para adquirir la materia prima. O sea, por ese lado lo interpreto yo, no sé si me entienden. Sí, está claro. Es buena la interpretación. Hay dos formas. Lo podemos contextualizar, lo podemos tomar como usted lo está tomando, o lo podemos decir, a ver, los proveedores no me financiaban porque estamos en un contexto inflacionario y por lo tanto, ¿cómo? O sea, también incluyendo en términos de, o sea, el contexto del país. Claro, contextualizo. Entonces digo, bueno, mañana no sé cuánto vale mi plata. Tengo una alta inflación, y al proveedor le conviene o venderme de contado o no venderme. Prefiere quedarse con la mercadería que con un crédito. La mercadería no pierde valor, el crédito es una cuenta monetaria, por lo tanto no se ajusta por inflación, no me pueden cobrar intereses.
me podría cobrar intereses, pero seguramente esos intereses, si no están pactados previamente, no sé si cubrirá la inflación, ¿sí? Entonces, como dice usted, a lo mejor la única posibilidad de financiarse fue el banco. O puede ser que haya obtenido una tasa favorable y entonces, ¿qué es lo que hizo? Canceló la deuda con proveedores que era alta o a otra tasa y me financié con proveedores, perdón, me financié con el banco a largo plazo, porque usted fíjese, si volvemos a la hoja anterior, veíamos que los préstamos a largo plazo se habían incrementado. Fíjense, pasamos de 9 a 3 y 6. ¿Sí? Tengo el mismo monto en préstamos, el mismo valor, pero abierto de otra manera. ¿Qué pasa si yo puse una hipoteca y con la hipoteca obtuve una tasa favorable a largo plazo? ¿Sí? Entonces, no está mal el análisis que usted hizo, pero tampoco estaría mal lo que está haciendo la empresa si no lo contextualizo. ¿Sí? Es importante que ustedes hagan ese análisis. Esto que mencionó su compañero lo tienen que hacer todos. ¿Sí? Si a ustedes solamente les surge que es un 14, un 22, un 82, un 61 y van comparando números nada más, no están haciendo análisis, están haciendo matemática. Y entonces el análisis Profe, lo tienen que completar. Sí, dígame también Adriana. Sí. podría ser que eso de que empieza a tomar como deudas más a largo plazo, puede deberse también al tema de que, como decía uno de los compañeros, creo usted, de que por ahí ellos tienen bienes de cambio que necesitan una estación, o sea, necesitan estar inmovilizados bastante tiempo, porque como produce vino, entonces puede ser también que los proveedores le otorguen los bienes, pero, o sea, la materia prima, lo necesario, pero a un corto plazo. Entonces, como ellos necesitaban más algo a largo plazo, porque no lo realizan de forma rápido, entonces por eso puede ser que adquieran préstamos más a largo plazo, de forma financiera, digamos. Sí, me parece correcto su análisis. Muy bien el análisis. ¿Sí? Claro, profe, ahí también habría que Sí. tener en cuenta, por ejemplo, bueno, no sé, creo que el inicio no lo dice, pero dependiendo las deudas con garantía, pero eso también A incide ver, mucho en el análisis, ¿no? perdón, no se guíen con el enunciado. Agréguenle al enunciado todo lo que ustedes necesiten para interpretar. Siga con el tema de la garantía. ¿Está bien lo que está diciendo? Porque si es, o sea, es más difícil negociar, refinanciar cuando tenemos garantías que no, que cuando no las tenemos. Porque también eso Cuando va, yo tengo ¿qué es lo que les mencioné recién? Por ahí, y complementando el análisis de su compañera, de Adriana, que habló recién, no sé, está conectada como Adriana. Si no es Adriana, corríjanme los nombres. Yo les digo el nombre con el que están conectados. Como dijo su compañera, la necesidad a lo mejor de financiar sin tener que estar cancelando en forma periódica hasta que arme la cadena. Por ahí es una empresa nueva y no tiene la cadena armada, entonces necesita esa financiación a largo plazo en una etapa inicial para poder hacerse de stock y de productos que después van a ser productos corrientes y que va a armar la cadena y va a poder ir vendiendo y cubriendo y a lo mejor financiándose con proveedores más que con el banco. Sí, habrá que ver. Normalmente uno dice que con los proveedores tenemos una tasa más baja o no nos cobran intereses. Con el banco tiene otro tipo de exigibilidad, pero también con el banco podemos ofrecer una garantía, como es lo que está mencionando usted, y la complementándolo con lo que hipoteca. dijo una hipoteca, como dijo su compañera, a largo plazo, y tengo una tasa baja a largo plazo que me permite hacer ese ejercicio. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, Bueno, sí. otra cosa era justamente lo que usted decía, que puede ser que estemos tratando con una empresa que sea nueva y entonces justamente por eso la financiación con el banco es algo superior, con los proveedores, porque capaz mucho de esa financiación es para maquinaria o ya sea local, de algo así, digamos, entonces por eso también puede ser que sea mayor, digamos.
Claro, Provedores. fíjense que en este caso los bienes de uso no se cambiaron, ¿no? O sea, toda la financiación que pueda haber obtenido, que incluso tampoco es que aumente el pasivo, sino que cambia la financiación, la reemplaza, cambia la financiación, pasa de deuda comercial a deuda financiera, ¿sí? No es que pide un nuevo préstamo y sigue manteniendo los niveles de las deudas comerciales, porque tampoco es que haya un incremento en los bienes de uso, Sí, ¿sí? sí. Entonces, fíjense también con los datos que tienen, ¿sí? Volemos, pero con los pies para aterrizar en cualquier momento, viendo o respetando también lo que son los datos, ¿sí? Entonces, vayamos teniendo una base relacionada con los datos que tenemos acá. Entonces, también Otra, plantéenselo en la realidad. Cuando ustedes abren una empresa, ¿quién le da más financiación, el banco o los proveedores? el banco. Proveedores. El ¿Quién dijo banco, porque seguramente, yo Los creería que el proveedores banco, son más flexibles. ¿Quién es? el No, banco, por lo no, los general, el proveedores banco más flexibles que no, profe, para perfilar, por ejemplo, una deuda que con el banco. el banco siempre va a pedir una garantía. Claro, exactamente. Y yo creo que si ustedes empiezan con la empresa, salvo que tengan algún contacto, ni el banco ni los proveedores. El banco hay alguna pequeña posibilidad en la medida en que uno tenga algo para ofrecerle. Pero no se olviden, porque ustedes hablan de las garantías, no se olviden que los bancos prestan dinero, no venden inmuebles. ¿Qué les quiero decir? Que el banco no le importa la garantía, le importa la capacidad de pago que ustedes tengan. Por eso, cuando ustedes presentan papeles, además de la garantía, obviamente, sí, dame por las dudas tu tierra porque me quiero cobrar en algún momento. Pero lo que me importa es que me mostres tu flujo de fondos, dame tu flujo de fondos proyectado. ¿Qué es lo que vas a vender? ¿Qué es lo que vas a cobrar? ¿Cuánto vas a vender? ¿Cuánto vas a cobrar? Eso es lo que le pide el banco. El banco hace esto que estamos haciendo nosotros. ¿Alguno trabajó en un banco? ¿Trabaja en un banco? ¿Alguno presentó carpetas bancarias? Mi esposo trabaja. ¿Cómo? Mi esposo trabaja en el Banco Nación y justamente hace este tipo de análisis. El análisis de que exactamente esto que nosotros estamos haciendo es lo que hace el banco. Entonces, ¿el banco qué es lo que hace? El banco dice, otros créditos, demostrame que tenés en otros créditos. Cuenta particular de los socios. Ah, no, eso no va. Chao, fuera. Le adecúan el balance. ¿Qué más tenés en otros créditos? Saldo a favor de ingresos brutos. No, eso no lo vas a cobrar nunca, eso es un impuesto. Chao, fuera. Y van haciendo ese análisis para ver cuál es la capacidad crediticia. A ver, mostrame, ¿qué es lo que vas a vender el año que viene? De lo que vas a vender, ¿cuánto es lo que vas a cobrar el año que viene? ¿Sí? Entonces, esto que nosotros estamos haciendo con estos primeros pasos, es lo mismo que va a hacer la persona del banco para prestarle. ¿Está? Entonces, ustedes tienen que identificar cuál es el objetivo. Generalmente enfocamos la materia como que viene un cliente, nos paga a nosotros para que nosotros seamos los asesores y le digamos cómo está la empresa y le demos un diagnóstico y si está cumpliendo con las políticas saludables o no, y si va a poder hacer frente a las obligaciones a corto plazo, y si tiene una rentabilidad, etc. Pero podemos ser empleado bancario, podemos ser auditores, podemos trabajar con otro tipo de compañía, ¿sí? Entonces, esas situaciones son las que nosotros tenemos que analizar y tenemos que ver. Perdón, se me salió la pantalla. Esas son las cuestiones que nosotros tenemos que analizar y tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuál es el objetivo de mi análisis. Y en virtud de que yo identifique cuál es el objetivo de mi análisis, voy a recopilar la información. Y una vez que recopile la información, voy a hacer las adecuaciones. Una vez que haga las adecuaciones, voy a aplicar las herramientas necesarias para eso que estoy viendo. Entonces, si yo estoy en el banco, y acá voy a empezar a hacer otro tipo de análisis. Voy a empezar a meterme en un tercer nivel en el activo, y un tercer nivel también en el pasivo. Voy a ver también en un próximo nivel
cuál es la deuda con garantía, como mencionó un compañero. O también, si es una empresa importadora, cuál es la deuda a largo, en moneda extranjera. En moneda extranjera. ¿Sí? Entonces, todos esos niveles de análisis los voy a ir completando en la medida en que yo tenga identificado cuál es el objetivo. ¿Sí? Entonces, esa situación la vamos a ir adaptando de acuerdo al tipo de análisis que yo haga. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a completar el análisis horizontal en la próxima clase del día jueves. Esperemos ya no tener ningún tipo de demora, ni de problemas en cuanto a lo que es la conexión. Ah, no, perdón, nos queda hacer la estructura del estado de resultados. Vamos a ver la estructura del estado de resultados. Después vamos a ver el análisis horizontal, sí, en la clase que viene. Bueno, lo mismo que hicimos para el estado de situación patrimonial, lo vamos a hacer para el estado de resultado, ¿sí? Generalmente el estado de resultado, en un primer nivel de análisis, consideramos nuestra fuente de ingresos igual al 100%. ¿Sí? Entonces, si nuestra fuente de ingreso es igual al 100%, vamos a analizar y vamos a ver cuánto se corresponde con cada uno del resto de los rubros. ¿Sí? Si la fuente de ingreso en nuestras ventas es igual al 100, vamos a ver cuál es el costo de la mercadería vendida. ¿Sí? Entonces, el costo de la mercadería vendida será igual a la participación del costo de la mercadería vendida será igual al monto del costo de la mercadería vendida dividido la venta de bienes y servicios. Si yo acá se me ocurre analizar la utilidad bruta, calculo cuánto es la utilidad bruta y veo que la utilidad bruta va a ser un 35%, en este caso, de las ventas. ¿Sí? Y así voy a seguir bajando con cada uno de los rubros respecto de lo que es ese rubro base generador de ingresos. ¿Por qué? Porque tengo que ver cuáles son los rubros que me están consumiendo esos ingresos que yo estoy generando por las ventas. Y entonces, si mi problema está en el costo de ventas, yo tendré que analizar la parte del costo. ¿Cómo hago para disminuirlo? Si mi problema está en la utilidad bruta, es decir, si yo tengo poco margen acá, voy a tener que analizar y voy a tener que atacar y tomar medidas sobre el costo. Pero si en la utilidad bruta estoy bien, y después se me genera algún tipo de pérdida o de problema en la empresa, voy a tener que analizar lo que son mis gastos de estructura. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a dónde esté el problema, van a ser las medidas que yo voy a tener que atacar. ¿Está claro? No sé si se entiende. Sí, profe. Bueno, entonces, si las ventas son 44 millones, el costo de venta 28 millones, quiere decir que el costo de venta representa un 65% en este ejercicio 2020 y representaba un 63% en el 2019. Fíjense que mantengo una estructura más o menos equilibrada en cuanto a la participación porcentual. Si vamos a ver los gastos de administración, vemos que representan un 10% y el año anterior correspondía a un 12%. ¿Sí? Fíjense que a un nivel diferente de ventas, mayor nivel de ventas, tengo un menor nivel de gastos y por lo tanto una menor participación. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de esos gastos de administración a lo mejor son fijos y ese exceso o ese mayor volumen me permiten aprovechar de una mejor manera mi estructura de costos fijos. ¿Se entiende? Acuérdense de esto cuando vayamos a ver más adelante
el punto de equilibrio y cuando vayamos a ver ese efecto de palanca operativa que van a analizar. ¿Sí? Entonces, la mejor aprovechamiento de esa estructura quiere decir que yo tengo gran parte de costos que se mantienen fijos y que me permiten vender más. ¿Sí? Esa sería la idea. Fíjense, en los gastos de comercialización también tiene una menor participación, puede ser que parte de esos gastos de comercialización también tengan un componente fijo, no todo sea porcentual y que no todo vaya creciendo respecto del incremento de las ventas. Los resultados financieros y por tenencia, esto está relacionado con todo lo que ustedes vinieron diciendo en relación a este análisis estructural. Fíjense cómo tenían la estructura en el ejercicio anterior, 22 y 61, contra 82 casi de financiera y 14 de comerciales. ¿Y el costo qué pasó? Si nosotros consideráramos o tomaríamos como que estos resultados financieros y por tenencia, incluido RECPAM, solamente fueran el costo del pasivo, hagamos de cuenta, hagamos una excepción de que no se relacionan con este activo, fijémonos que respecto de las ventas, ese costo disminuyó. ¿Sí? Y quiere decir que la empresa pudo hacer un mejor aprovechamiento. Después veremos y analizaremos la tasa de costo del pasivo y veremos si estoy pagando más o menos intereses, ¿sí? Pero ahí terminaremos de confirmar si la empresa hizo un mejor o un peor aprovechamiento de eso. Otros ingresos y egresos y el impuesto a las ganancias en relación con esa cifra de ventas, ¿sí? Si nosotros consideramos en un gráfico, esto que acabamos de ver, fíjense que gran parte de las ventas se la lleva justamente el costo y el resto de los gastos se mantiene una estructura más o menos equilibrada, ¿sí? Sin embargo, esa gran masa que se está llevando el costo de venta, o que participa el costo de venta, o que consume ese costo de venta, es equilibrada en todo lo que es la empresa. ¿Sí? Si ustedes comparan estas dos estructuras, pueden decir que corresponden a esa misma empresa. Si no supiéramos el año, vemos cualquiera de estas estructuras, parece que ese sería el comportamiento normal o normalizado de las variables de esta empresa, ¿sí? Entonces, podemos ver de que el año que viene vamos a tener también una estructura semejante, con alguna pequeña reducción si es que podemos seguir haciendo un mejor aprovechamiento de lo que son los gastos de estructura, que es lo que tienen acá. ¿Sí? Aparentemente el costo de venta tiene un alto componente variable, va incrementando, y acá tenemos una menor parte o una gran parte de componente fijo que hace que esa participación vaya disminuyendo. ¿Quedó claro hasta acá? Profe, Sí. yo le quería hacer una consulta. ¿Es mucho el porcentaje, o sea, lo que se lleva del costo, considerando la actividad o no? ¿O es algo admisible, digamos? Y un 65%, y depende. Si yo tengo un 35% para cubrir todo lo que sería el gasto de estructura, tendría que tener una estructura muy chica que me permita obtener utilidad con ese nivel de estructura. ¿Sí? Un 65%, ¿qué quiere decir? Que sobre las ventas yo le cargo un 35% de margen. Claro. A ver, vamos a ver cuánto es lo que le cargo de margen. Vamos a calcular esto, después lo cambiamos, no hay problema. Esto dividido esto. Estoy cargando casi un 50% de margen de utilidad. Y es un número no chico, es decir, no me está dando un número muy elevado de costo, pero estoy medio acotado con un 50% de rentabilidad. Necesito vender mucho volumen para poder tener rentabilidad. ¿Entiendes? Claro, en ese caso necesitaría una rotación más grande, dice usted. Necesitaría una mayor rotación, claro. Que va a estar difícil para la actividad, digamos.
No crea, ¿eh? En pandemia, en pandemia el alcohol se ve, en pandemia el alcohol se vendió como agua. No, depende de la situación, del contexto. Claro. Parecía, no sabíamos si nos encerraban para que nos cuidemos la salud o para que nos emborrachemos, porque hablando con gente amiga que tiene negocios con ventas de bebida, dice que fue impresionante lo que vendieron, sobre todo los primeros meses cuando nos encerraron. A ver, la gente iba al supermercado, compraba papel higiénico y cerveza, ¿no? La verdad que en otros lugares del mundo por ahí se entendía, pero acá en Argentina había algunas cosas que no se entendían. Pero bueno, hay que ver, digamos, analizar todo dentro del contexto. Esto tómelo entre paréntesis como un comentario Claro. adicional a la situación. Sí, Sí, pero un margen, digamos, de un 53% sobre el costo, es decir, que al costo usted le carga un 53% para obtener ese 35%, y está ahí medio justo, no es algo que le sobre. Disculpe, profe, ¿cómo sacó el 53% ese o el porcentaje de la utilidad? Utilidad sobre costo. No, sí, ya digo, pero ¿cómo lo saco? ¿Es la utilidad sobre ventas o cómo se saca No, ese porcentaje? esta es la utilidad bruta. Sí. ¿Sí? Esta utilidad bruta, ¿cómo es? Esto menos esto, venta menos costo de venta. Sí. Y Claro. esto, si yo tomo esto sobre ventas, quiere decir que de las ventas me queda un 35. Pero si yo lo tomo sobre el costo, quiere decir cuánto le cargo al costo, cuánto le estoy cargando al costo para obtener ese precio de venta. ¿Se entiende? Ajá. 100, ¿cuánto le estoy marcando para venderlo? Exactamente, yo le recargo un 53% para venderlo. Claro. Ajá. Ya. ¿Sí? Muchas gracias. No tiene por qué. Bueno, lo mismo podemos analizar ve acá lo tienen calculada la utilidad bruta, y esto lo vamos a ver el día jueves cuando hagamos el análisis horizontal, ¿sí? Lo mismo podemos analizar otros niveles dentro de lo que es el estado de resultado, y podemos tomar la utilidad bruta igual a 100, y vemos cuánto corresponde el gasto de administración, de comercialización, etc. Podemos hacer un corte acá y tomar el resultado del activo igual a 100, y vemos cuánto corresponde al resto de los rubros. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profesor, entonces, no siempre que uno ve así a simple vista un costo de venta alto significa de que sea una mala situación, sino que hay que analizar en qué contexto está ese costo. Sí, totalmente. Hay que analizar en qué contexto está esa empresa y ese costo. A ver, ustedes ya van a tener o ya tuvieron la materia costos y van a ver cómo se fija el precio. Hay distintos criterios. Si tomamos el costeo por absorción para fijar precio, o si tomamos el criterio de costeo variable para fijar precio. Entonces, teniendo en cuenta esa situación y dependiendo del precio que fije la empresa, va a ser la estructura que va a tener en cuanto a la utilidad y al resto del estado de resultado. ¿Sí? Hay márgenes, a lo mejor supongamos que este vino es un vino intermedio, que no es una marca conocida, y las marcas competidoras están más o menos en ese precio, de manera tal que no le permite cargarle más de un 53%, porque si no queda fuera del mercado. ¿Sí? Entonces ya nos estamos metiendo con otro tema, que es un tema de fijación de precios, son temas por ahí de otras asignaturas. Pero acá a lo que nos interesa a nosotros es ver cuál es la situación que tenemos para mejorar, o que tenemos que mejorar. Si mi problema está con que yo considero que la utilidad bruta tiene un margen muy chico, mi problema está o en el precio de venta, o mi problema está en el costo. Si mi problema está en el costo, y bueno, tendré que ver qué cosas del costo puedo mejorar y puedo eficientizar y puedo disminuir. Si mi problema está en el precio de venta y yo no soy fijador de precio, y ahí estoy complicado. Si mi problema está en esta parte de abajo, ya tengo un problema o una situación
relacionada con lo que es la estructura, ¿sí? Si es un tema de estructura, y bueno, ya tendré que ver si estoy pagando un alquiler caro, si tengo, no sé, gastos de energía o el plantel de vendedores o el plantel de personal que sea muy, muy costoso o mucha estructura en cuanto a la administración, que tengo muchos procesos administrativos. Entonces ya tendré que analizar la parte estructural y no directamente la parte del costo. Sí, lo que me sirve a mí esto es para ver cómo es esa estructura del estado del resultado y dónde puedo llegar a identificar algún tipo de inconveniente. ¿Está claro hasta acá? Profesor, ¿podría repetir? No me quedó muy claro cómo es que carga el beneficio sobre el costo que sacó el 53%. Fíjense acá, ustedes tienen la utilidad bruta. ¿Sí? Si yo divido la utilidad bruta en el costo de venta, me da un 53%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al costo le cargo un 53% para tener las ventas. ¿Cómo será esto? Si yo tomo esto por 1 más i, que sería por 1,53%, me debería dar más o menos el valor de las ventas. Yo acá tomo 53, pero en realidad esto es... Bueno, lo vamos a tomar. 1 por 1 más 53%. A ver, ¿qué pasó? Bueno, ahí tengo con diferencias de redondeo. No sé por qué no me lo tomo este valor. Ah, que está negativo, por eso. Ahora sí. Por 1 menos... Fíjense. ¿Sí? Si yo al precio de costo le cargo el 53%, me queda el valor de las ventas. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, ahora sí, gracias. No, por favor. Bueno. Vamos a dejar ahí, en la clase que viene terminamos de ver el análisis vertical del estado de resultado y vemos el análisis horizontal tanto del estado de situación patrimonial como del estado de resultado. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Este material queda en plataforma, profesor? Tengo entendido que ya le van a subir la clase grabada y el enunciado de este ejercicio estaba subido en la plataforma. Cuando lo terminemos de resolver, calculo que le subiremos la solución. Profe, le hago una consulta. Con respecto al parcial teórico, ¿ya tiene fecha o no? Nos pasaron la fecha del parcial de... Creo que lo habían Tenemos el pasado. práctico, pero nunca dijeron el teórico, digamos. Lo que le consulto a la contadora Navas y le contesto el jueves. Okay. Y si no, pregúntenle a ella mañana. Mañana tienen teoría.
o el Miércoles, mañana o el miércoles. El miércoles. Bueno, pregúntenle si no a ella el miércoles. Si no, yo veo si me contesta antes a mí el jueves. ¿Alguna otra duda, consulta? Profesor, como yo entré tarde, esta clase venía a ser lo que tenía que dar la contadora de la comisión 1. Esta es la comisión 1 de las 16 horas. A las 18 tienen la contadora Mariel con la misma parte, llegamos hasta el mismo punto y la clase que viene seguimos con un análisis horizontal. Ah, bien, muchas gracias. No, por nada. ¿Algo más? Recording stopped. ¿Alguna otra duda o consulta? Nada más, profe, Bueno, gracias. muy bien. Nos vemos entonces el jueves, hasta el jueves. Hasta el jueves, profe. El jueves nos volvemos a conectar con el otro link, ¿no? Si llegamos a tener un problema, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a comunicar por la mensajería como hice hoy, y bueno, y ustedes vayan informándose por los grupos, ¿sí? Hoy fue un problema de la facultad que no funcionaba no de la facultad, sino un problema tecnológico que no funcionaba, estaba bloqueada la sala. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase el día jueves. El jueves, buenas tardes. Chao, profe, gracias. Hasta luego.